El último temita, tema 4, ya estás muerto, considérate vivo para Dios. Ya hemos visto 3 ocasiones en 3 temas de que pues tú ya estás muerto, o sea, no hay de otra, ¿sí? Y que tienes que considerarte vivo para Dios, ¿sí? Entonces aquí, parte 4, permanece vivo en Él. Y en este aspecto vamos a Juan capítulo 15, y son versículos que ya hemos leído. No vamos a tratarlo a profundidad, pero sí el permanecer en Dios. Dice en Nueva Biblia Viva, es una versión diferente, como que es más fresca y como que es más al grano, o sea, no pierde tiempo, por así decirlo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si alguna de mis ramas no da uvas, cuello, bueno, la corta, no es que le dé cuello, en el griego usa otro término, la corta, pero a todas las ramas que dan fruto las poda para que den todavía más fruto. Ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he hablado. Sigan unidos a mí. Y esta frase se va a repetir constantemente en los versículos que vamos a estar viendo. Sigan unidos a mí y yo seguiré unidos a ustedes. Así como una rama no puede dar fruto por sí misma, separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Otra vez vuelve a hacer mención: si estás separado no puedes hacer nada, pero si estás junto, pegado, sí puedes. 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que está unido a mí, como yo estoy unido a él, dará mucho fruto. Si están separados de mí, no pueden hacer nada. El que no está unido a mí, lo echan fuera y se seca. Es una pequeña advertencia. Así que, así como le pasa a las ramas que se recogen, se echan al fuego y se queman, así ustedes siguen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y se les dará. Mi Padre es glorificado cuando ¿qué? Cuando ustedes dan, producen, ¿sí? Cuando tú das fruto, Dios es glorificado. Y ahí se abre un parteaguas enorme de cómo glorificamos a Dios o consideramos creer glorificar a Dios. Seguimos. Y de esa manera muestran que son mis... ¿Cómo yo demuestro que soy discípulo? Dando fruto. ¿Se fijan? 9. Así como el Padre me ama a mí, así también yo los amo a ustedes. No se aparten de mi amor. Si obedecen mis mandamientos, no se aparten de mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y su amor no se aparta de mí, les digo esto para que también tengan mi alegría y así su alegría sea completa. ¿Qué nos va a dar el Señor? ¿O qué nos va a dar? ¿O qué nos va a impartir? ¿Y qué más? Versículo 11, les digo esto para que también tengan la alegría de ¿quién? La alegría de Él. O sea que también Jesús se alegra, se goza, baila y danza, levanta manos. Pero dice que no tan solo Él se queda con esa alegría, sino también la comparte. Y así su alegría será completa. Ustedes no me, versículo 16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los he mandado para que vayan y den fruto, un fruto que dure para siempre. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Bien, las palabras de Jesús que hace resonar constantemente son: yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos o las ramas. Nos está diciendo que
constantemente permanezcan en mí, y si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en nosotros. Pero si no permanecen en mí, ¿por qué el Señor tendría que estar con nosotros? Por eso expresa, son sacados fuera, son quemados. No estamos hablando de infierno, ni de la condenación, ni de nada de eso. Estamos hablando de la utilidad. ¿Sí? ¿Estamos qué? Ajá. Y se repite mucho, lleven fruto, y estos son igual a ser discípulos. Ya lo habíamos visto hace unos días, tanto en los estudios como en la prédica, que el Padre se glorifica, lo honramos llevando mucho fruto, que es igual a ser discípulos. Mi Padre se glorifica en que lleven mucho fruto. Por tal motivo, hemos estado hablando de que ya estamos muertos y que necesitamos considerarnos vivos para Dios. Sí, ya el pecado, pues ya vimos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? No, al rato te la paso. Pero ahora yo tengo que considerarme vivo para Dios. Veíamos en el estudio de la mañana que la autoridad se divide en dos partes. ¿Sí recuerdan? Dunamis y eusousia. ¿Qué es eso? Dunamis es la autoridad externa que yo recibo, la autoridad de proclamar, de decir, de anunciar. ¿Sí? Señor, te pedimos esto, o lo que hicimos en la oración. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pidiendo, estamos clamando para que Dios haga algo. ¿Sí? Ese es dunamis, esa es la autoridad externa que se nos da. Y después tenemos la autoridad interna, eusousia, que es la autoridad interna para que yo me crea lo que estoy declarando, decretando y orando. ¿Sí? Es decir, si yo estoy pidiendo por una sanidad física, la eusousia me invita a creer que así va a ocurrir, pese a mi situación. ¿Sí me estoy dando a entender? No es porque sea un arte de magia, Señor, oro para que me crezca la pata izquierda que no la tengo. No sé si me están dando a entender. O sea, la eusousia es creerlo internamente que así va a ser. Por eso veíamos, si no han visto, vean la parte 1, que hablemos las cosas que no son como si ya fueran, y vivirlas como si ya fueran. Por eso ese es el asunto de estar vivo. Por ende, y el hecho de considerarnos vivos, fíjate, implica permanencia en aquel que te dio vida. Ya veíamos cómo permaneció Caín en la voluntad de Dios. No permaneció, al contrario, Dios le dice: Caín, tú puedes vencer al pecado, puedes vencerlo. Y vemos que Caín se dejó vencer por el pecado, matando a su hermano. O sea, Dios le dio opciones, porque Dios vio a Caín de forma diferente. Dios nunca nos va a ver como nosotros nos consideramos, en pocas palabras. Dios nos va a ver como Él nos tiene acá analizados y pensados. Si tú te consideras un mediocre, un bueno para nada, ese es asunto tuyo. Si tú te consideras un buenazo, un fregonazo, también ese es un asunto tuyo. ¿Sí? Pero Dios ya te tiene considerado como eres. Ya existe, Dios tiene un manual que dice: este es el manual de Moisés Nava Galindo. ¿Cómo yo puedo acceder a ese manual? A través de oración, a través de mi comunión con Dios. Incluso es lo que dice Pablo en Corintios. Vemos oscuramente a través de un espejo, pero ya después de un tiempo me voy a ver cómo fui considerado. ¿Para quién? Para Dios. Pero eso demanda tiempo con Dios.
¿Me estoy dando a entender? Entonces, el hecho de considerarnos vivos implica permanencia en aquel que nos da vida. Cuando Jesús habla de una misma acción repetidas veces, permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí, es que eso implica que es un asunto de gran importancia y que no debe de ser tomado a la ligera. ¿Sí? Incluso nosotros cuando hablamos ya en determinados tonos de autoridad, ya es un asunto serio. Lo mismo ocurre aquí. Estamos hablando de una cultura judía que cuando se repite las cosas una y otra vez, es que es un asunto que le debemos de tomar toda la importancia del mundo mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está la clave, ahí está el foco, ahí está la importancia, los principios. Entonces no debemos de tomarnos a la ligera las palabras y o advertencias de Jesús, porque no tan solo nos bendice a través de la obediencia, sino también nos reprende a través de la desobediencia. Y de esa desobediencia Jesús intercede o interviene para podernos reprender y volver a corregir las circunstancias y o el camino. O sea que no quiere decir que si ya pecaste te amolaste para siempre, no. Sí, pagas consecuencias, pero Dios interviene para redirigir tu vida. Entonces somos discípulos y dependemos de las indicaciones del maestro. Si no atendemos a lo que el maestro dice, ¿cómo llegaremos a ser maestros si nos apartamos de él? ¿Cómo tú llegas a ser un maestro? Porque esa es la finalidad, ser maestros. Vosotros debiendo de ser ya maestros, necesitan todavía de la leche espiritual. ¿Qué están diciendo ahí? Que no queremos la bendición del maestro, pero no queremos la responsabilidad de estar con el maestro. Porque el hecho de estar con el maestro implica responsabilidad, implica decisión, pero también te va a corregir. En qué estás bien, en qué estás mal, en qué puedes mejorar. A pesar de que podemos ser seguidores de Jesús, una cosa es que yo siga a Jesús de lejos, sigo siendo seguidor, pero otra cosa es que sea un seguidor de Jesús de cerquitas. Y aún en los mismos seguidores de Jesús de cerquitas, parece que no le prestáramos atención a lo que Él muchas veces llega a decirnos. Pero la importancia aquí es la permanencia. No me digan que Pedro permaneció. O sea, sí permaneció, pero ¿cómo permaneció en el Señor? Señor, si tú eres, y estaba el tormentón, di que yo vaya para donde tú estás. Pedro, ven, y va. Otra circunstancia. Señor, ¿cómo vas a ir a morir? Y el Señor dice, apártate de mí, Satanás. Entonces vemos esas situaciones de que inclusive estando con el maestro llegamos a tener detalles y no son malos, pero son buenos porque nos permiten corregir el rumbo, nos permiten analizar qué estamos haciendo. Pero si yo me aparto deliberadamente del maestro, ¿yo cómo voy a llegar a ser maestro? Porque es lo que Jesús quiere que seamos. Dice, basta al discípulo ser como su maestro. La esperanza de Jesús es que sus discípulos lleguen a ser maestros. Considera eso. Un cristiano no puede ser un llanero solitario. Es como un soldado sin cuartel, un pastor sin ovejas, un bombero sin traje. Necesita identidad y esa se encuentra permaneciendo en Cristo. Es más, ni siquiera en la iglesia. Porque muchas veces hacemos iglesiollatría, adoración a la iglesia. Pero luego tocamos ese punto. Aquí lo importante es, Jesús me dice, permanece en mí. Y si tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti. No podemos hacer nada, porque esa es una de las indicaciones, porque estaremos muertos espiritualmente, mentalmente y hasta físicamente si nos apartamos de Él. La vid
es un tronquito donde se va a ramificar para que pueda precisamente producir muchas uvas. Pero si esa rama se corta, ya no va a recibir los nutrientes y o los alimentos que se reciben a través de la vid o a través del tronco. ¿Sí? Porque necesita estar pegada para poder recibir. Si yo estoy apartado de él, no puedo recibir su alimento, no puedo recibir su nutrición. Apartados de él implica separación. Y separación es igual a muerte. De hecho, muerte, tanto en el griego como el hebreo, quiere decir separación o estar separado. ¿Sí? Eso es lo que significa muerte. Tú estás separado. Pero para términos prácticos, si estamos separados, pues es igual a la muerte. Y Dios ya nos ha resucitado como para estar muertos otra vez. Claro, si es que hemos recibido la salvación del Señor. Porque una cosa es profesar que soy salvo y otra cosa es demostrar que soy salvo. Una cosa es profesar que soy discípulo y otra cosa es demostrar que soy discípulo. Son dos cosas diferentes. Por eso Jesús llega a decir, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre. Es decir, no es de lengua yo me como 5 tacos, 4 ya ahorita. Sino se trata de acciones. Sí, es confesar, es decirlo, pero también demostrarlo. Por eso Santiago es una carta que nos habla desde la posición de la razón. Si tú dices que eres creyente, demuéstralo con tus obras. Que se demuestre que de verdad así es. Claro. 2 Corintios 5:16. Así que, de aquí en adelante, fíjense qué es lo que le dice Pablo de Corinto. De aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. Es decir, hay un antes y hay un después, ¿sí? Si yo conocí a Pepe antes de Cristo, después de Cristo ya no tiene las mismas características que el de antes. Es decir, yo ya no lo puedo tratar como antes, porque ya de aquí en adelante ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque somos, y si se fijan, es 2 Corintios 5:16. 2 Corintios 5:17 dice, porque de la misma manera que si alguno está en Cristo, por eso ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano, porque es una nueva criatura. ¿Sí? Ese es todo el asunto. Yo conocí a Mario hace rato y ha sido cambiado y transformado. Yo ya no le puedo ni siquiera ni pasar por acá ni de chiste decir, es que tú eras así, 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 así. Sí le puedo decir, pero una cosa es decirle y otra cosa es adjudicarle algo que ya Dios limpió. Cuando a ti te adjudican algo que Dios ya limpió, ya quitó, esas palabras no creo que sean de Dios. ¿Sabes de quién son? Si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Ja, ja, ja. Si eres hijo de Dios, aviéntate del pináculo porque el Señor enviará a sus ángeles y tu pie no tendrá tropiezo. Esa vocecita es el que te trae la vieja naturaleza. Por eso expresa, ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Ya somos diferentes. Y aun si actuamos muchas veces, Señor, desde el punto de vista humano o antiguo o viejito de nuestra vieja naturaleza, aún eso ya no existe. Ya no tiene autoridad, ya no tiene poder. Por eso Dios es
tan misericordioso que nos hace nuevos. Nuevos es renovado totalmente de cero, para que ya no haya una conexión, lo nuevo con lo viejo. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Vamos a ponerlo así. Por ejemplo, en el embarazo. Está el embarazo, está la placenta, y el bebé se conecta con la madre a través de la placenta por medio del cordón umbilical. ¿Cuándo se deja de conectar? Cuando nace el chiquillo, cuando se corta la placenta, porque aún el bebé está dependiendo de la placenta para poderse nutrir. ¿Cuándo deja de depender tanto de la madre como de la placenta? Cuando ya llega a su término y vamos a cortarle porque ya cumplió su finalidad, entonces va a cumplir a otra finalidad. Lo mismo está ocurriendo ahí. Ya no podemos conectar al bebé, al recién nacido, con la placenta, porque ya adquiere propiedades y características diferentes. Lo mismo ocurre en nuestra parte espiritual. Ya no nos podemos conectar, ya no nos podemos relacionar, ya nadie puede traernos las propiedades viejas porque ya actuamos de manera diferente. Si no, imagínense, tendríamos el cordón umbilical con la placenta a un lado. Es ilógico, ¿verdad? Lo mismo está ocurriendo aquí. Ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano, porque somos creados nuevos. Por eso yo me tengo que considerar vivo para Dios. ¿Y cómo me voy a considerar vivo? Permaneciendo en Él. ¿Cómo, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que transforme? Tú llenas todo. Cuando estás en mi vida, llenas todo como el humo. Y por tal motivo va a llegar a lugares y espacios que tal vez no nos gusten. A donde Él llegue, a esos lugares que me gustan, mis favoritos, mi playlist, mis deseos más profundos. Y eso dice Dios, sí, está muy bonito, está muy padre, pero ya no debes de depender de ello. Ya no es para ti eso. Por eso Jesús en el versículo 11 de Juan dice, les digo esto para que también mi alegría y su alegría sea completa. Esto es para los que estamos ansiosos, tristes, cabizbajos, llenos de rencor, llenos de amargura, que también el Señor nos comparte de su alegría. ¿Y para qué? Y así su alegría sea completa. Usted está alegre, no lo veo alegre. Dígale a su cara, a ver, cara, ponte alegre. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere alegres. De ahí el término charis, regocijaos. Dice Pablo, regocijaos en el Señor de vez en cuando, cada tercer día, cuando te vaya bien en la vida. Dice siempre, y siempre implica en todo momento, sea bueno, sea malo. Y después viene otro término, jara, que es un gozo interno. Cuando la alegría de acá desaparece, está la alegría interna, que sabes que es un momento nada más, y que estás contento internamente porque sabes que Dios ya te dio la victoria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿por qué? Tú estarás conmigo. El valle de sombra solo es un paso nada más. Es un momento, no es una estación. Lo mismo ocurre cuando se nos roban el gozo, la alegría. Está esa alegría interna, eusocia, el hacer. ¿Ya vamos conectando? Por eso dice, el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Y vimos en el estudio que el término producir es energizer, que no es comercial, y implica ser energizado, o implica ser activado, motivado. Cuando se acaban las pilas de un carro de control o del coche, pues por mucho que le reces, por mucho que
le prendas fuego a la batería, no va a prender. ¿Por qué? Porque se le acabó la energía. ¿Qué es lo que ocupa? Recargarse. ¿Qué es lo que hace Dios? Te da una recarga, por así decirlo, del Espíritu Santo para que tú te puedas mover. Entonces, cuando estamos así deprimidos, cuando estamos ansiosos y no encontramos qué hacer, dile: Señor, recárgame, porque tú produces en mí el hacer como el desear como el hacer. ¿Sí? Por eso expresa también, les digo esto, para que también tengan mi alegría y su alegría sea completa. Acá se acabamos. La alegría del Señor es estar cerca del Padre, porque es el labrador, el cuidador, y nosotros la obra de sus manos. Esa es la alegría, que estás tú dependiendo de Dios. Por eso necesitamos considerarnos vivos, porque estamos relacionados al Padre por la sangre de Jesús. Si no, ¿cómo tendríamos alegría y cómo nuestra alegría sería completa? ¿Habría otra forma? No. Pero ¿saben qué? Muchas veces no pensamos en estas cosas o no analizamos estas cosas. Cuando meditamos en las palabras de Jesús, yo tengo que adueñarme de esas palabras. Y no tan solo adueñarme. El dunamis es mi adueño. La eusocia lo aplico en mi ser interior. Lo creo. Lo vivo. Llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo vamos a llamar las cosas que no son como si fueran si no lo hacemos interno? Si no nos lo adueñamos. Está difícil, ¿verdad? Por tal motivo, hermanos, permanezcamos en la vid. ¿Quieres llevar fruto? Permanece en la vid. ¿Quieres glorificar al Padre? Permanece en la vid. Lleva fruto. Lleva fruto. ¿Y cómo lleva fruto? Permaneciendo en la vid.